El tema del día de hoy es: cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Quiero que leas conmigo Juan 4, 39 al 42. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. O sea, le rogaban a Jesús. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho o por lo que nos cuentas, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Te pido que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te pido que tu palabra llegue a nuestro espíritu, Señor, y nos enseñe. Que seas tú el que está hablando. Yo solo soy un instrumento, pero que seas tú a través, Señor, de mi boca, de mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todos estamos rodeados de historias, ¿verdad? El mundo está lleno de historias. Y todo lo que ves alrededor te cuenta una historia. Si no, pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo te fue ayer? ¿Cómo te fue en esta semana? Y posiblemente algunos te dirán: uy, híjole, la chamba estuvo medio floja. O, ay, ese marido no obedece, le tengo que dar más duro. No sé, hay muchas historias. Tan solo basta ver en tu cuarto alrededor las fotografías que tienes colgadas. Y posiblemente alguna de ellas te va a contar una historia muy bonita de cómo se conocieron tu esposa y tú, o esa historia de amor, ¿no? Posiblemente contará una historia de alegría, pero a la vez con tristeza, porque es de un familiar que ya no está con nosotros. Y vas a recordar muchas historias. Tan solo basta con mirar tu celular y hacerle scroll a años anteriores y te vas a dar cuenta de muchas historias que tienes guardadas. Yo apenas estaba viendo y vi la de cuando tenía unos meses Estefano, y wow, me cautivó tanto. Recuerdos, ¿verdad? Y había otras fotos que a veces retaban, porque decía: híjole, esto lo tenía que haber hecho a esta edad y no lo he logrado. Entonces te vienen muchas cosas a la cabeza. Las mujeres son expertas en contar historias, ¿verdad? Mujeres son, vamos a decirlo así, comunicativas, ¿ok? Son comunicativas. Y es que ya existe esto, porque en el WhatsApp es increíble cuando mi esposa me deja ver su WhatsApp, porque sí, tenemos esa seguridad entre nosotros. Y las pláticas que tienen son inmensas, ¿no? Es increíble la forma en que se actualizan, ¿verdad? Desde, oye, ¿cuándo me vas a dar, amiguis, cuándo me vas a dar la actualización de esta semana? No, fíjate que Fernandita ya cortó. Te lo dije. Y empezamos a ver un montón de historias ahí. Estamos llenos de historias. Lo podemos ver en el arte, en la música, en todos lugares, en el cine, en los libros. Todo es historia. Nosotros mismos somos una historia, ¿cierto o no? ¿Qué tipo de historia vas a contar? Pero no es la historia, sino lo importante es cómo cuentas esa historia. Sabes, yo soy hombre y todos los hombres me van a entender acá, pero
Cuando llego con mi esposa, una vez fui a visitar a un amigo y llegando con mi esposa, no sé, estuve hablando con él como por unas 3 horas, regresé a la casa y fue como, ¿cómo te fue? Bien, como todo buen hombre, bien. ¿Y qué te platica? Pues nada, y que estuvimos ahí platicando que le va bien en el trabajo, que ya están mejor. Se enfermó, pero ya están bien, ya la familia está bien. Y su cara es de 3 horas para eso. Es increíble. Y mi esposa lo que tiene no es que sea comunicativa, es que me ayuda a ver cosas que yo no sé. Y lo aprendí mucho porque ella era como que se enfermó. Sí, o sea, le dio un poquito de tos y no, pero a ver, ¿cómo te dijo? Pues me dijo que se había enfermado, ¿no? Que tenía un poco de tos. No, pero ¿cómo te lo dijo? O sea, ¿cuál fue su tono de voz? No, ¿qué estaba haciendo con las manos cuando te dijo eso? Y me pone a mí, pues obviamente, a pensar un montón como hombres y dando vueltas en nuestra cabeza para encontrar las palabras exactas. No se puede, es imposible. Mujeres no somos mujeres, no podemos contar las cosas tal cual, simplemente te lo vamos a contar resumido y ya. O sea, es lo que va a hacer un hombre. Pero la importancia de contar una historia bien, es que todos la entiendan, ¿verdad? Porque si no se puede malinterpretar. Yo necesito ser muy cuidadoso cuando cuento una historia porque pues hemos hecho muchas cosas y es difícil. Entonces de repente mi esposa, ¿cómo que dijo esto? No, pero no lo dijo así, espérame. Entonces, una historia bien contada atrae a la gente. ¿Quién se ha clavado con una serie de Netflix? Yo hace unos días estábamos viendo una y era así como, wow, qué historia tan interesante, y te van envolviendo y quieres ver otro capítulo porque está buena la historia. Pero sabes, en nuestra Biblia tenemos una de las mejores historias jamás contadas. ¿Sabes? No son historias, no son mitos, no son leyendas, no son fábulas. No es que alguien se imaginó una historia de un hombre que vino a salvar al mundo, sino es la historia. Es la historia que partió la historia. Es esa historia que trae sanidad, es esa historia que trae salvación, es esa historia que trae inspiración, que trae paz, que te trae alegría, pero que también te exhorta a lo malo que estás haciendo. ¿Quién dice amén? Tenemos la mejor historia del mundo. La pregunta es, si tenemos la mejor historia del mundo para contar, ¿por qué el mundo sigue siendo caótico? ¿Por qué si tengo la mejor historia que contar, por qué sigo enfermo? ¿Por qué si tengo la mejor historia que contar, por qué mi hijo sigue en drogadicción? ¿Por qué si tengo la mejor historia que salva vidas, por qué el mundo se está perdiendo allá afuera? ¿Te has preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. Yo sí tengo la mejor historia, ¿por qué me haces batallar con esto? Alguien dijo alguna vez, quien cuenta la mejor historia, deberías de apuntar esto, quien cuenta la mejor historia se gana la cultura. Quien cuenta la mejor historia se gana la cultura. ¿Sabes? En la prepa y en la secundaria, ¿cuántos tuvieron este amigo que les contaba historias increíbles
que la verdad no pasaban, ¿verdad? Yo tuve varios. Y tenía un amigo que las contaba tan bien que las terminabas creyendo. O sea, tú sabías que no era real la historia que estaba diciendo, pero la contaba tan seguro que decías, wow, sí es cierto. Era el clásico que te decía, híjole, hoy en el micro se subieron a robar 3 tipos. Y yo me escondí en el sillón. Y de repente, que le salto a uno por atrás, lo chineé y al otro le di una patada voladora. Y el otro salió huyendo. Y llegué temprano a la escuela. ¡Wow! No, yo ando con 3 chicas y tengo el dinero suficiente y nunca me han cachado, ¿no? Historias que de repente decías, no es cierto, ese cuento está re feo, ¿quién le va a hacer caso? O sea, si ve una rata y quiere echarse a correr, ¿no? Ve una cucaracha y se sube a la silla. Pero la contaba tenía una forma de contar las cosas que te envolvía en su historia y hasta te sentías parte de, ¿no? ¿Sabes? Satanás se ha encargado de contar historias tan buenas, escucha esto, tan buenas que se ha ganado la cultura de este mundo, teniendo historias que no son reales, que no son verdaderas. El problema ha sido que la iglesia tiene la mejor historia del mundo y se encarga de contarla de una forma tan aburrida que no hay ganas de escucharla. Tan legalista que dice, ¿yo para qué voy a un lugar donde me voy a sentir rechazado? Teniendo la mejor historia del mundo, que salva vidas, que sana, que restaura. Debería de ser un delito en las iglesias contar la mejor historia de una forma aburrida. Y no me refiero a que hagamos payasada y media aquí arriba y dando vueltas. No es eso. Gente con pasión. Gente con fuego. ¿Sabes? Satanás ha venido ganándose la cultura de este mundo, haciéndote pensar que los valores que te inculcaron de pequeño son erróneos, son anticuados. No deberías de pensar de esa manera. ¿Sabes? En las series y más en las novelas, ¿verdad? Te pasan historias de amor, historias de infidelidad, porque así se encuentra el amor verdadero. Y te las pintan tan románticas que dices, ¿qué hago con el Señor que estoy aquí al lado? O sea, perdón, es para quitar un poquito la atención porque pero sabes, te las cuenta tan bien que te la crees. Es increíble cómo Satanás ha contado historias y te las pone tan bien que resulta que tener relaciones antes del matrimonio es lo mejor. Si no conoces personas, si no conoces a la persona adecuada, que tus valores que te enseñaron en casa son retrógradas, estás viejo. Eso ya no se debe de pensar de esa manera. Pero lo ha hecho de una forma tan sigilosa que no te das cuenta que empieza a cambiar tu historia. ¿Quieres ver cómo lo ha hecho? Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer,
con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Sabes? A esta pregunta se le llama una pregunta provocativa. Satanás sabía que ellos podían comer de todo el huerto, ¿cierto o no? Estaba ahí. Pero él quería llegar a un punto y empieza a sembrar duda. Una pregunta provocativa. ¿Qué parte de lo que ves, qué parte de lo que estás escuchando allá afuera te está haciendo dudar de tu historia? Sigo leyendo. Versículo 2 dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí es donde Satanás se empieza a ganar la cultura. Fíjate lo que hace. Versículo 4 dice: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no es cierto. No creas todo lo que te dice Dios. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman del árbol, de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Sabes? Satanás le ocultó una mentira con una verdad, disfrazada de verdad. Y le dijo: no, míralo, mira ese fruto. El día que tú lo hagas, vas a ser como Dios. ¿Quién ha escuchado ese tipo de filosofías? Hey, nada es pecado. Tú eres tu propio Dios. Eres lo que haces, eres lo que crees. Pero ¿sabes a qué nos ha llevado a eso? A este momento. A ese momento que estás viviendo. A saber que no tienes un rumbo correcto. A que te hace falta algo en tu vida. ¿Sabes? Me impactó mucho escuchar una noticia y la busqué porque se me hizo muy impresionante, pero la busqué y es cierto. Y es que hay una empresa, se llama Proyecto Ectolife. Este proyecto lo que está haciendo es una granja de bebés, prácticamente. Son, ¿cómo se llama? Como incubadoras, como matrices, donde están cultivando bebés. Esto, la idea es, obviamente, poblar países que no se están reproduciendo, ¿no? Países más de las Europas que tienen esta ideología, pues, ya de no tener niños, de vivir una vida pues más mía, ¿no? ¿Para qué la comparto con alguien más? Con un niño que apenas si se puede cuidar y apenas me puedo cuidar, entonces quién sabe qué vaya a pasar. Y la ciencia avanza tanto que creemos que podemos ser igual a dioses, a Dios, buscando la chispa de la vida. Y si no, pues la creamos artificial. Pero es muy difícil porque ¿quién dice que a lo mejor algún pedófilo no compra un bebé? Imagínate tener bebés sin padres, sin nadie quien los proteja, vendidos como mercancía. ¿Te imaginas la puerta que se le abren? Y buscando esta idea de ser como Dios. Hay 3 mentiras que yo encuentro en este versículo y 3 mentiras que pueden cambiar tu historia. Tienes que apuntar esto. Mentira número 1, no vas a morir. Mentira número 1, no vas a morir. Y es que el diablo le dijo: no vas a morir. Vas a empezar a vivir. ¿Y saben qué es la vida para muchos?
que viven en pecado, salir vomitados, salir cargados porque van todos ebrios. En las fotos de, ya viste mi historia, ahí estoy, me están cargando. Y para ellos eso es vivir la vida. Vivir la vida es tener relaciones sexuales con todo mundo, salir y divertirse, caer en sus pasiones más bajas. Eso es divertirse. Y no lo estoy diciendo religiosamente, porque llega un punto en que la mentira se vuelve tan real que se vuelve tu verdad. Y cierto, no murió. Eva no murió, no comió del árbol y como Blancanieves que muerde la manzana y pum, cae. No, fue progresivamente. Entró la muerte. Su cuerpo se fue deteriorando porque era un cuerpo perfecto, tenían vida eterna. Pero otra cosa que murió en ese momento fue la relación con Dios. Ten cuidado cuando te dicen, hey, vas a empezar a vivir la vida, vente. No, créeme, tu relación con Dios va a morir. ¿Sabes? Ellos andaban en el Edén y dice que ellos caminaban con la presencia de Dios. La presencia de Dios iba en todo el lugar. Ellos estaban ahí con la presencia de Dios y tuvieron que ser desechados de ese Edén porque murieron espiritualmente. Número 2, tus ojos se abrirán. Wow. Vas a ver la realidad de las cosas. Mira, vela desde otra perspectiva. Si tú empiezas a ver a esa mujer que te atrae, hazlo, porque seguro es el amor de tu vida. Te empieza a enseñar cosas que no son, te las pinta como reales. Número 3, ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Filosofías raras, extrañas, dejando fuera a Dios del contexto de tu vida. Sabes, un día tuve una charla con un amigo, se podría decir un conocido, que era budista. Y no sé si era un budista real o se decía ser, pero él decía que si para ti no es malo, entonces no es pecado. Dije, ok. Entonces, él lo decía porque estaba con una mujer y obviamente veía a otras mujeres. ¿Verdad? Qué conveniente. Entonces, si para mí no es pecado, pues no es pecado, ¿no? O sea, yo soy mi propio Dios. Y le dije, ¿qué pensarías si tuvieras una hija de 8 años y de repente viniera un tipo y dijera, es que para mí el casarme con tu hija a los 8 años no es pecado, no está mal? ¿Qué harías? No, ¿cómo crees eso? Pero entonces, ¿por qué no respetas su idea de él? ¿Por qué para ti sí es malo? No había congruencia. Y la gente empieza a pensar en ideas que empiezan a sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida. Y empezamos a pensar que yo puedo ser como Dios, que yo puedo juzgar como Dios, que yo sé el camino más correcto que funciona para mi vida. Ten cuidado con esas 3 cosas. Si hay una de estas 3 cosas en lo que estás creyendo ahorita, ten cuidado. Voy a leer el último versículo. Dice, Génesis 3:6, dice, la mujer vio, fíjate,
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era, ¿qué? Atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El resultado de estas tres cosas se llama vergüenza. El resultado de tu pecado se llama vergüenza. Hace tiempo, cuando tenía 8 años, más o menos, es una historia que creo que no he contado nunca. Pero a la edad de 8 años tenía un amiguito, íbamos a jugar, luego me dejaban ir a su casa, todo muy bien. Pero sus papás siempre estaban ausentes. Ellos trabajaban todo el día. Su mamá era enfermera y su papá era taxista, entonces todo el día estaban fuera. Tenían 2 hijos y uno de ellos pues ya era adolescente, él se iba y a veces nos quedábamos nosotros dos, en la casa de su abuela, porque la abuela vivía enfrente de ellos, entonces siempre estábamos con la abuela. Un día la abuela no estaba, llegué a jugar y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos acá a la casa de mis papás? Entré y la casa estaba tan desordenada, tan mal, que no era de gusto estar ahí. No sé si me entiendes. Una cosa es que no levantes un plato y otra cosa es que pues tengas comida ahí de hace un mes, ¿verdad? En ese momento él saca revistas y pone una película pornográfica a los 8 años de edad. Para los que estudian psicología o algo así, entenderán que esto es un impacto muy grande a la mente de un niño. Obviamente es un shock emocional. No sabes qué pensar, no sabes qué decir. Simplemente pasó el día. De ahí jamás volví a ir con él. Pero el daño estaba hecho. Satanás había logrado su cometido. Satanás había entrado con una historia en mi historia. De ese tiempo, a los 8 años hacia adelante, yo empecé a servir a Dios como a los 14 años, 13 años más o menos. Y por eso decimos esto, que la soledad mata, pero comunidad sana. Y a esa edad conocí chicos que me ayudaron sin saberlo. A esa edad conocí a Pastor Maer, conocí a Pastor John y conocí un buen de amigos que en ese transcurso del tiempo me ayudaron. Y obviamente Dios me hizo libre. Mis papás también me ayudaron muchísimo. Y es difícil, pero había algo en esta parte de adolescencia que no me dejaba en paz. Y yo no podía ver a una mujer a los ojos, porque me sentía apenado, me sentía avergonzado. Aunque ya no era mi historia, pero muy profundo estaba ahí.
Dios me hace libre, obviamente trabaja en mí. Y con ayuda de esta comunidad de amor, wow, todo cambia. Por eso cuando te decimos, no faltes a la iglesia, relaciónate con personas de la iglesia, es porque puedes cambiar tu historia. Hay gente que te va a ayudar a cambiar tu historia. Hay gente que Dios pone en tu camino para cambiar tu historia. No sé qué es lo que vivas hoy. No sé cuál es la vergüenza que te esté marcando hoy. Pero déjame decirte que Dios te hace libre. Voy a terminar con esto. Quiero regresar a mi versículo, a mi primer versículo. Juan 4. Me impacta el contexto de esta historia, porque, sabes, los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada. Eran enemigos, no se querían. Y, sabes, lo manejo así para que lo entiendas más o menos. Es como un regio y un chilango. Recuerdo que una vez, no sé, fuimos al norte del país. Estábamos en Monterrey y ojalá ya no sean así. Pero ese día salimos a la tienda y recuerdo que en una tiendita de esquina, así, una ventanita, había un letrero que decía: mata a un chilango, haz patria. Y yo, híjole. Y luego, solos caminando en la calle, unos niños ahí de 16 años. Dije, chin, aquí me voy a quedar, ¿no? Y medio hice mi acento de norteño. Pero no pude esconder mi chilangués. Entonces, la señora de la tienda: eres chilango, ¿verdad? Pero ya estoy viviendo acá. Claro, sí. Sabes, no se querían para nada los judíos y los samaritanos. No se podían ver, porque para los judíos los samaritanos no eran israelitas. Y claro, habían tenido en esta historias más atrás, años más atrás, en las guerras y todo esto que hubo en esa temporada de Reyes. Hubo un momento donde donde gente que venía de otros países se quedó ahí en Samaria, esclavos, y obviamente traían sus religiones, traían sus creencias y conocían a Dios, el pueblo de Samaria, pero no seguían lo que era como lo hacía un judío, ¿verdad? Entonces el judío era como: no, yo soy el que sigue, el que hace todo lo que marca la ley. Se sentían los mejores. Entonces esta mujer llega al pozo y ve a Jesús, un judío. Esta mujer, yo no sé, me imagino que llegó tan avergonzada, pero con una necesidad de sacar agua, porque iba sola. Por lo regular las mujeres iban acompañadas, pero esta mujer no iba acompañada porque tenía una vergüenza en su historia. Tenía algo que la perseguía y estaba sola totalmente. Entonces llega con Jesús, tienen esta charla donde Jesús le dice: yo tengo un agua que te puedo dar que te puede quitar la sed. La mujer no entendía y seguía ahí. Y en ese lapso ocurre algo impresionante. La mujer se da cuenta que ese judío que estaba ahí era el Cristo, era el Mesías, era esa persona que lo iba a cambiar todo. ¿Y sabes cuál fue la manera de creer?
Jesús le cuenta su propia historia. Le dice: hey, tú has tenido 5 esposos, ¿verdad? La mujer impresionada. Y yo creo que fue impresionante porque al tener 5 matrimonios, yo puedo decir que posiblemente ninguno de ellos fue bueno. Posiblemente en algún matrimonio la mujer era maltratada, la mujer le pegaban, la humillaban. A lo mejor en otro fue engañada, a lo mejor en otro el hombre se la pasaba mejor en la taberna apostando y gastándose todo lo posible en emborracharse. Y para el cuarto a lo mejor encontraba a alguien que la quería, pero como estaba tan dañada, lo terminó engañando. Y estaba con este último, que yo creo que ya era como: ya que me queda, ya el que sea es bueno. Pero tenía una historia tan vergonzosa que ninguna mujer quería estar con ella. La soledad la mataba. Y se encuentra a este hombre contándole su propia historia. Sabes, esa mujer no tuvo que ver un milagro sobrenatural, no tuvo que ver a leprosos sanando, no tuvo que ver a un ciego recobrando la vista, o no tuvo que ver a Jesús caminando sobre el agua. No vio nada de eso. Simplemente le recordó su historia. Y eso le bastó para salir gritando y decir: ¡hey! Escucha, pueblo de Samaria, hay un hombre allá en el pozo que me dijo todo lo que yo hice. Y eso bastó para que todo un pueblo viniera a conocer a Jesús. Una historia, una simple historia. La pregunta es: ¿qué historia te está mandando hoy Dios a contar? ¿Cuál es esa historia que tienes en tu vida, que has acorazado, que has dicho: no, es mía? Como el Gollum, ¿no? Preciosa. Es mía, no, nadie más. ¿Sabes que esa historia puede ayudar la vida de alguien más? ¿Sabes que tu pasado vergonzoso, y ahora que Dios te sacó de ahí, puede restaurar la vida de alguien más? ¿Qué es lo que has tenido guardado? ¿Qué lámpara has tenido debajo de la mesa? ¿Qué historia te está mandando a contar Dios el día de hoy? Sabes, una experiencia no se calla. No sé cuántos de aquí han ido a comer buenos tacos, pero cuando comes buenos tacos llegas: hey, gorda, hoy me comí unos tacos bien buenos. Y llegas bien feliz: hey, familia, vamos a los tacos porque estos tacos sí están bien buenos. Pero teniendo la mejor historia de la vida, la ocultas. Por ahí escuché una frase que dice que sin historia no hay victoria. Mucha gente desea victoria. Mucha gente quiere estos
estos testimonios, wow, increíbles. Sabes, hoy levanté un muerto. Sabes, hoy fui a orar por una persona y le creció el pie. Quiero ser como los discípulos de Jesús. Creo esta palabra que Jesús dijo, que yo haré mayores cosas. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo la creo verdaderamente. Y sabes lo que decía Dios es: ¿estás dispuesto a pagar por la historia? ¿Estás dispuesto a ser crucificado como Pablo, como Mateo, a ser apedreado? ¿Estás dispuesto a que te hiervan en aceite? ¿Cuál es? ¿Qué historia? ¿Qué tipo de victoria quieres contar? Pero si estás dispuesto a pagar la historia. Sabes, mujer, hoy me quiero referir a las mujeres. Satanás hizo que por una mujer entrara el pecado. Pero Dios dice: hey, Satanás, tú creíste que en el pináculo de mi creación, lo mejor, creíste que lo deshiciste. No. Ahora te voy a revertir la historia. Y es que por una mujer va a entrar la salvación. Y todo lo que el enemigo hace en contra, lo convierte para bien. Sabes, me impresiona. La Biblia dice que nosotros somos, que el hombre es sacerdote de la casa y es el que lleva el pan al hogar, y es esta parte masculina, no machista, masculina de la familia, esta cabeza de hogar. Pero lo más impactante es que la Biblia dice que la mujer es edificadora de su hogar. Satanás sabía esto. Satanás sabía que la mujer era la persona que podía procrear, que podría reproducir la creación de Dios. Por eso le tiene tanto odio a la mujer. Pero déjame decirte algo. Tu mujer, como lo que vimos, Ingrid, tienes una historia tan hermosa que contar, que mucha gente se va a acercar a los pies de Dios porque un día decidiste entrar gritando y decir: hey, familia, esposo, hijos, amigas, hay una persona que conocí, que cambió mi historia y me quitó mi vergüenza, y hoy vivo restaurada. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy hago un llamado a aquellas personas. No importa si nos visitas por primera vez. Sé que posiblemente casi todo lo que dije no lo puedas entender o lo entendiste poco. Pero lo único que he venido a decirte el día de hoy es que Dios quiere cambiar tu historia. Y si estás dispuesto a hacerlo, pasa enfrente. Queremos orar por ti. Queremos orar para que Dios cambie tu vergüenza, tu victimismo
que lo cambie a victoria. Que lo que tengas que contar sea una historia que cambia vidas. Si estás dispuesto el día de hoy, pasa aquí adelante. Y mientras empezamos a cantar esta canción, yo sé que el día de hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Vamos, comienza a orar ahí. Señor, te doy gracias porque yo sé que nos vas a retar. Yo sé que muchos de aquí queremos ser esa mujer samaritana, salir corriendo y gritar a las calles que hoy Dios está aquí, que Jesús está en este lugar, que Jesús está en mi vida.